ustedes tienen que aprender que el interno llega antes que el residente y el residente llega antes que el asistente. Tienen que aprender de eso, si no lo saben, si ya lo sabían, bueno, pero es así. El interno llega antes de las 7 de la mañana, el residente entra a las 7 de la mañana y el asistente entra a las 8 de la mañana. Siempre va a ser así, siempre es posible. Si se quieren quejar, quéjense, pero nadie le va a hacer caso. Porque todos hemos pasado por eso. Y todos seguirán pasando por eso. Si no, no hagan la especialidad. Así de simple. ¿Entienden? Ahora me he enterado que 3 médicos de medicina, 3 residentes de medicina interna han renunciado a la almenara. 2 de gineco. Así es, la especialidad es así, es fuerte. Si quieren, hay especialidades que son más tranquilas, que no ven pacientes, que no tienen que pasar visitas. Hay muchas especialidades, ¿no? Pero las especialidades quirúrgicas, como urología, por ejemplo, se sufre de R1, se sufre de R1. Y así es, tienen que aprender. Yo también aprendí lo mismo, igualito que ustedes, y peor todavía. En mis tiempos no había ni siquiera descanso postguardia, nada por el estilo. 36 horas de guardia y calladitos sabía qué hacer. Una especialidad más tranquila, váyanse a España, si es verdad, más tranquilo, muchísimo más tranquilo, más tecnología. Ok, vamos a empezar. Pero no un rato, tenía que tragar. Bien, ¿quién agregada? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Paula. Escúchame, yo normalmente dictaba ITUS y ETS, que es la clase de mañana, ¿ok? Siempre he dictado así, pero creo que ahora que ya no está un doctor, entonces yo voy a hacer la primera parte que es HBP, que en realidad siempre tienen que comenzar con esa clase. HBP y anatomía porque es la base, si no, no van a entender nada de lo que viene en todos los demás, de los demás capítulos y porque es parte de lo que es la práctica, en realidad, como un denominador. Entonces, hoy voy a hacer la parte de ITU-ETS se ha dividido en dos, o sea, el doctor Iván va a dictar ITU, que es el que dicta con enfermedades de la mujer, porque ITU tiene que ver mucho con la mujer, y ETS lo voy a hacer yo el día de hoy, cosa que mañana creo que dos han ido a la parte, o sea, venir por 20 minutos no tiene mucho sentido. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer esta primera parte, que es básicamente recordatorio, anatomía urológica, ya saben ustedes, el urólogo o la parte de urología se encarga básicamente de todo lo que es la vía urinaria. ¿Ok? Si bien es cierto que cogemos riñón, que ustedes ya saben que existe una especialidad específicamente desde la parte de vista funcional que tiene que ver con la nefrología, ¿correcto? Pero de ahí, desde la glándula suprarrenal hasta uretra femenina o masculina, ve el urólogo. Ese es el campo de la urología. Ok, dentro de la historia clínica siempre hay que preguntar. Algo que generalmente, por eso lo pongo como primer lugar, dentro de la urología, ustedes saben que nosotros vemos pacientes adultos mayores, generalmente. Y uno de los grandes problemas, ustedes ya lo saben, que lo deben haber llevado en medicina interna o en tecnología, es que la diabetes mellitus es una pandemia. Y la diabetes mellitus, ¿por qué me interesa la urología? Tiene mucho que ver, aparte de una de las complicaciones tardías de la diabetes, ustedes ya saben que es la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica. También es la vejiga neurogénica, que lo van a ver en un capítulo aparte, ¿ok? Es una de las principales complicaciones. Entonces la diabetes, mientras más tiempo de diabetes tiene, para nosotros es un problema porque siempre va a haber complicaciones tardías desde el punto de vista urológico. Y en la parte masculina, la disfunción eréctil, ¿ok? Va de la mano. Mientras más tiempo de diabético tengo, más problemas, voy a tener un problema de mayor gravedad con respecto a la disfunción eréctil y poco probable que yo responda a cualquier tipo de tratamiento. ¿Ha hecho guardia la doctora? Acostúmbrese, doctora. ¿Okay? Hoy tengo guardia en la noche, mañana sigo con mi grupo y de ahí sigo en la clínica. Así es. Ok. Hipertensión arterial, igual va de la mano siempre con diabetes mellitus. Ese es uno de los antecedentes más importantes, igual que la enfermedad de la gota. Uso de fármacos, si usan tansulosina. ¿Por qué tansulosina y priaprimo? Ya me estoy adelantando algunos temas que van a ver más adelante incluso. La tansulosina es un alfa bloqueador que lo usamos muchísimo. En la parte urológica está asociado en algunos casos a priapismo, es decir, si yo tengo un paciente con priapismo que llega a la emergencia y me dice que puede estar usando recién el debut tansulosina, podría estar asociado. Por eso la historia clínica es importantísimo. ¿Qué es priapismo? ¿Saben? No tendrían por qué responderme si no lo saben. ¿Recuerdan? ¿Alguien lo leyó en algún momento? Es una erección sin estímulo sexual que tiene una duración mayor de las 3 horas y sobre todo es dolorosa. ¿Ok? Ese es priapismo. ¿Por qué? Revísenlo. ¿Por qué viene este nombre de priapismo? Del rey Príamo. Entonces, revísenlo como manera de historia. Eso es que hay que aprenderse también algunas cositas como eso es importante.
Antecedentes quirúrgicos, si hay vida tenida en cirugía urológica, por ejemplo, a nosotros nos interesa muchísimo. Si tengo un paciente con un cáncer de testículo que debuta y yo le pregunto, ¿de niño te operaron? Porque ¿cuál es el principal factor de riesgo que ustedes puedan pensar para cáncer de testículo en un paciente joven? El cáncer de testículo se da en población joven, 20 años, 30 años. ¿Cuál podría ser el principal factor de riesgo para cáncer de testículo? La criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? El testículo no descendiente. ¿Va a pasar? Otra vez. La criptorquidia, el testículo no descendido. Si opera, sí. Es importantísimo saberlo porque la incisión que se hace para la criptorquidia, para el manejo de testículo no descendido, es muy similar a la incisión que yo voy a hacer para la cirugía oncológica de cáncer de testículo. Todos esos antecedentes quirúrgicos, igual si es que he tenido, por ejemplo, las mujeres con histerectomía, muchas veces puede haber lesión de uréteres, ¿no? Los ginecólogos operan, pero puede haber una lesión de uréter. Entonces, es importantísimo como parte del historial. Antecedentes personales, enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Lo van a ver cuando lo voy a volver a repasar. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual muy común. Ahora que hago consultas, siento que ha aumentado muchísimo más las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo del escapo uretral, gonorrea, clamidia, ¿sí? Y esto puede traer consecuencias, por supuesto, estrechez uretral en el futuro en los varones, ¿sí? Porque generalmente debutas entre los 20 y 30 años con un proceso de gonorrea, no digo que los de 40 y 50 no, pero generalmente por el mismo hecho de la promiscuidad puedes tener más riesgo de poder tener gonorrea. Entonces, a las finales 40 años estás teniendo una estrechez uretral y es bastante común, más común de lo que uno cree. Cateterismos y cualquier otro procedimiento como antecedente personal. Los antecedentes familiares, por supuesto. Cáncer de próstata. Aquí me dice, le pongo 20, ¿cuáles son los 2 o 3 factores de riesgo para cáncer de próstata? Antecedentes familiares. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, el padre o el hermano. Padre o hermano mayor. Es el principal carga genética, o sea, el principal antecedente familiar está asociado a cáncer de próstata. Para mí es estúpido. Está asociado a cáncer de próstata. ¿Y el otro? ¿La edad? La edad es el tercero. Yo la verdad no lo considero, pero en realidad sí es la edad porque a partir de los 50 años hemos cáncer de próstata. La raza negra, ¿sí? Disculpen, raza afroamericana, ¿sí? Está en literatura. Raza afroamericana. ¿Ok? Entonces, son los 3 principales factores de riesgo. Entonces, esos antecedentes familiares son importantísimos. Si yo tengo un joven de raza afroamericana, aunque me impresiona que es de ascendencia raza afroamericana, ingresar por el consultorio, lo primero que le pregunto es la edad. ¿Tiene 50 años, tiene 40 años, 45 años? Y comienzo a buscar antecedentes familiares. Ya tengo un antecedente para sospechar en la posibilidad de cáncer de próstata. ¿Ok? Antecedentes laborales y ambientales. Por ejemplo, los que trabajan en grifos, los que trabajan en textiles. Si ven un paciente mediana edad, 40, 50 años de edad, que viene por sangrado, ¿sí? Sangrado es por sanguínea, hematuria, perdón, viene por hematuria, está sangrando. Lo primero que tengo que preguntarle es, ¿en qué trabaja usted? Si la persona me dice, me dedico en la parte de textil, qué sé yo, en teñidos y eso, ¿es un factor de riesgo para qué? ¿Quién me dice? Si que no le... Cáncer de vejiga. ¿Tu papá es urólogo? No. Cáncer de vejiga. Correcto. ¿Me asocio cáncer de vejiga o cáncer de uréter? Principal factor de riesgo, sustancias aromáticas. ¿Ok? Entonces, los aspectos laborales y ambientales es importantísimo. El estreñimiento. ¿Pero por qué me puede fastidiar el estreñimiento? Paciente posmenopáusica, ¿ok? Que sufre de infecciones urinarias recurrentes, puede estar asociado al estreñimiento como causa de infecciones recurrentes. Eso es parte de mi historia clínica. No es solamente, si bien es cierto, los cirujanos generalmente nuestras historias clínicas son más breves, por no decirla muchísimo más breves que los internistas, es verdad, porque nos enfocamos en algo, pero siempre cuando el paciente llega a nuestra primera consulta o a nuestra atención en emergencia, comenzamos a preguntar ciertos aspectos importantes que van relacionados o que me pueden hacer un diagnóstico diferencial en el paciente. No se trata de llegar al diagnóstico en la primera pregunta, se trata de tener diagnósticos diferenciales de tal manera que yo puedo solicitar exámenes auxiliares ante la sospecha de alguna enfermedad y de tal manera puedo llegar lo más cercano al diagnóstico. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de lo que es el examen físico, dentro de lo que son las preguntas, siempre vamos a preguntar, ya saben ustedes, cualquier término que no entiendan, me avisan, colaquiuria, nicturia. ¿Cuándo se considera nicturia? Más de una vez, ok, pues, ¿qué quiere decir? Que hasta una vez la puedo considerar normal, ok. Más de una vez ya no se considera normal, ok. Hipolacturia,
El aumento de la cantidad de veces al revés. ¿Cuánta? Más del Que 100, tenemos que ver el número. más del 100. 8 en general, diario, para considerarlo incluso relacionar la vejiga hiperactiva. O sea, cada síntoma va relacionado probablemente a alguna posibilidad diagnóstica o un síndrome. Poliaquiuria más de 8 veces en el día, ya estoy pensando en vejiga hiperactiva. ¿Entienden? Ok, tenesmo vesical, ¿no? Porque también existe tenesmo. Existe otro tipo de tenesmo en caso, ¿no? La sensación de que no hay un vaciamiento total. Que no he terminado de vaciar la vejiga, correcto, que no he terminado de vaciar la vejiga. O que tengo el deseo de volver a orinar después de haber terminado de inyeccionar, ¿ok? Es un deseo pronto. Incontinencia, asociado es la pérdida de orina involuntaria, enuresis, pérdida involuntaria de orina durante el sueño, disminución de la fuerza del chorro de calibre, latencia, pujo, otros le llaman vacilación, ¿no? Es decir, el paciente, eso no lo va a contar el paciente, ustedes le van a preguntar a la esposa, generalmente el paciente varón, el adulto mayor va con la esposa acompañada, entonces ustedes tienen que preguntar a la esposa, señora, cuando él se va al baño, ¿se demora en miccionar? Sí, doctor. El paciente dice no, el paciente lo niega porque lo vuelve y lo considera algo normal. Como es crónico, y es un crónico que va de poquito en poquito, lo va considerando como es normal. Igual que la nicturia, lo consideran, no, doctor, yo me levanto lo normal. ¿Cuántas veces? 3, 4 veces en la noche. Porque de poco en poco fue levantándose. No es que de un momento a otro apareció 3, 4 veces en la noche, sino comenzó una vez, 2 veces, 3 veces, progresivamente. Lo considera, lo va tomando esa cronicidad como algo dentro de la normalidad. Para de frente al baño, comienza a tener el chorro de inmediato, no doctor, se demora todavía. El paciente no piensa que ha pujado, el paciente piensa que no está pujando, porque lo considera normal, pero en realidad hay un pujo súper. Ok, disuria, ardor, aunque la literatura también lo dice dolor, pero generalmente lo relacionamos al ardor. Goteo terminal, retención urinaria, irrupción súbita del chorro miccional. Ok. Dolor dentro de la historia clínica es importantísimo. Si yo tengo, y esto lo vamos a ver básicamente, lo van a ver en litiasis, cuando yo tengo un dolor en esta zona que se asocia al movimiento, porque es parte de mi examen físico y parte de mi anamnesis. Los pacientes vienen, doctor, me duele acá, me duele, no puedo caminar. Dolor al movimiento. Y señora, levante la pierna, me duele, no puedo. ¿En qué momento se le duele? ¿Cuando se levante la cama? Sí, cuando me levante la cama. Ese es un dolor asociado a una, probablemente una lumbalgia, ¿ok? No tiene nada que ver con un cólico renal. El cólico renal duele, así camine o esté echado en todo momento. Y el cólico renal está comparado, miren, su dos lo dice, está comparado a un dolor de parto, ¿ok? Y el dolor de parto es uno de los dolores más intensos que puede sentir una persona. Pero las pacientes, cuando alguno le dice, señores, tanto como el dolor de parto, el dolor es más intenso que un dolor de parto. O sea, un cólico renal puede ser hasta más intenso, los mismos pacientes lo dicen, que un dolor de parto. Pero si yo tengo un dolor asociado y que básicamente está en la región lumbar, asociado al movimiento, eso es probablemente una posibilidad de una lumbalgia. ¿Ok? Miren cómo desde el dolor ya puedo ir distinguiendo si el paciente puede tener una u otra cosa. Entonces, antiguamente, yo me acuerdo a mi mamá, sobre todo cuando las mujeres usaban taco, ¿sí? No sé si esto ahora bueno, ustedes ya no usan tanto taco, pero las mujeres usaban mucho taco, por ejemplo, si iban a una fiesta y bailaban con el taco, entonces al día siguiente decían, me duelen los riñones. Era bien característico que me dijeran ese término. Pregúntenle ustedes a sus mamás, me duelen los riñones. Entonces, ¿por qué? Porque asociaban el dolor lumbar, que era un dolor muscular básicamente, con el problema de riñón. Después también van a decir si el riñón duele o no duele. Ok, en cambio, si yo tengo un dolor lumbar que se irradia hacia flanco y hacia fosa ilíaca, cualquiera de los dos, sí, derecha o izquierda, ya puedo estar pensando en la posibilidad de un cólico renal. Y los dolores lumbares y los dolores de cólico renal van así, van lateralizados hacia abajo. Si tengo un dolor que se dirige hacia el escroto o incluso hacia los labios mayores o menores de la mujer, puedo tener un cálculo a nivel del uréter distal. Esa es parte ya de la... El examen físico es importantísimo. En este caso vamos a hablar de la parte del examen físico del varón. Por ejemplo, es muy común que en la consulta veamos estas perlas que ustedes ven. Esas perlas son glándulas hipertrofiadas dentro de la normalidad. Algunos varones pueden tener básicamente dos en la zona ventral o en todo, a nivel de todo el surco balano prepucial. Eso es normal, ténganlo en consideración.
El examen físico, el globo, el ver la vejiga, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, y eso lo he podido ver en algún momento, lo vi con un residente, que el paciente dice, no puedo ir al cada ratito, ni de poquito en poquito. El paciente no puede orinar, tiene hecho. Póngale sonda, alguien dijo. Y cuando se echó el paciente en la camilla, comenzamos a examinar la vejiga, no tenía globos. Estaba haciendo una infección urinaria y tenía una poliacuria y estuviera acompañado. ¿Entiendes? Entonces, nada de poquito, porque ustedes, la mayoría de mujeres que pueden haber tenido una infección urinaria, ¿cómo orinan cuando tienen una cistitis o una infección urinaria? Van al baño y vienen poquitos, chorritos. Igual puede pasar en el varón. Es cierto que el varón joven no debe tener infección urinaria. Por eso cuando llega a la consulta un paciente joven, me arde el urinario, y me pongo, no voy a pensar en infección urinaria. Joven, varón joven, no tiene posibilidad. Las posibilidades de infección urinaria son mucho más bajas que la de una mujer que sí podría tener incluso hasta una vez al año sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de condiciones. La palpación, en realidad, ya no hacemos mucho la palpación bimanual, que existen dos tipos de palpación, la de Guyon y de Israel, pero que en realidad eso está en los libros de Soró, básicamente ahora con el acceso hacia métodos de imágenes, que en realidad hacemos un diagnóstico mucho más rápido, ¿no? Pero hay que nos enseñan y mucho tenemos que aprender las palpaciones bimanuales de Guyon o de... La puño-percusión sí sigue siendo importante, recuerden, si hay puño-percusión positiva el paciente va a saltar, hay que tener mucho cuidado cuando llevo la puño-percusión. ¿Cuándo debo hacer puño-percusión? O sea, buscarle como signo al paciente. ¿En qué tipo de patología? Pielonefritis, correcto. En pielonefritis me dice muchísimo, ¿sí? Que el paciente podría estar desarrollado. Si está asociado a fiebre y malestar general y síntomas urinarios, ya pienso en una pielonefritis con puño-percusión positiva casi corroborada. Ok. Igual dentro del examen físico puede haber hipopadias, pene escondido. Ok, esto es un cáncer de pene, por si acaso para los que no saben que existe cáncer de pene, existe y operamos muchísimo cáncer de pene y el tratamiento puede ser calectomía parcial, calectomía total, algunas lesiones igual, verrugas genitales, el virus del papiloma humano está muy de moda, quizás no sé si ustedes alcanzaron el grupo de los que se vacunaron, o sea, ahora vacunan a todos los niños, no sé si era ahora, pero ya, si no se han vacunado, háganlo, ¿ok? Porque ahora sí por salud pública se vacuna, primero se vacunaba a niñas y después comenzó a vacunarse a niños. Pero si no lo están, vacúnense de bebé. Ok, fimosis, bastante común. Ok, pene curvo, que se llama enfermedad de Peyronie. Acá está el síndrome de descargo uretral, puede ser gonorrea, puede ser clamidia. Ok, acá existe la fractura de pene. Ok, la denominamos así porque en realidad ustedes saben que la fractura de pene es la rotura de la albuginia, es una emergencia urológica. Y se da cuando el pene está generalmente en lesión, algunas lesiones a nivel escrotal. Ok, esto lo vamos a ver en HBP, lo que es tacto rectal, pero para que vayan sabiendo, en realidad no solamente palpar la próstata, no solamente saber el tamaño, sino vemos la consistencia, sobre todo porque tenemos que buscar, cuando hacemos tacto rectal, la posibilidad de que el paciente pueda tener cáncer de próstata. Sensibilidad, en las prostatitis hay una sensibilidad aumentada, uno palpa la próstata y el paciente salta, aunque no esté indicado en prostatitis hacer tacto rectal, pero algunos suelen hacer movilidad, bordes, nódulos, en el caso. ¿Se puede ver por internet acá? Sí. A ver, vamos a ver. No. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál programa? No, porque no te autoriza. Cuando es YouTube no te autoriza. Bien, ya ustedes, algunos deben haber visto hoy día alguna citoscopía. La citoscopía es el procedimiento importantísimo porque está dentro de sus sílabos que tengan que aprender un poco de lo que es instrumentación en urología. La citoscopía es un procedimiento que en realidad el término correcto es uretrocistoscopía, ¿ok? Pero como es muy largo, el urologo nos ocurre hablar cosas muy largas, entonces decimos cistoscopía. Entonces, ¿qué es la citoscopía? Es ingresar y hacer una visión, bajo visión directa, visualizar la uretra en todo su recorrido hasta la vejiga. ¿Ok? Por eso se denomina uretrocitoscopía. Existen dos tipos de equipos de citoscopio. Este es un citoscopio rígido, ¿ok? Pero también existe un citoscopio flexible. Lamentablemente, por costos, en los hospitales no van a encontrar citoscopios flexibles. Van a encontrar uretroscopios flexibles, que es diferente. Pero citoscopios vamos a usar el rígido. Son de metal, son más duraderos, permiten más fácil la esterilización, se pueden reesterilizar, muchísimo más fácil. No me permite. Ok, ese es el citoscopio. ¿Qué tal el sonido?
El cistoscopio tiene esto lo que ustedes vieron acá, esta parte acá se llama puente, y todo lo que ustedes han visto que se inserta dentro del puente se llama la óptica, es lo que más vale, $2.500 a $3.000 en el Perú, $3.500 en el Perú, $2.500 en Estados Unidos. Es lo que más vale, lo que más cuesta. Todo lo demás es entre comillas fierro, que eso es una camiseta. Camisetas son de 19 French, 21 French, 23 French. ¿Cuánto es un French? Ya lo deben saber bien. Yo no les estoy hablando en centímetros, sino French. ¿Cuánto es un French? Ya han notado hoy día, les deben haber preguntado. 1/3 de milímetro, ¿ok? 1/3 de milímetro. Entonces, se coloca, se arma el cistoscopio y luego se conecta a una fibra de luz, porque todo lo que en sismología hay que entrar con luz. Y segundo, se va a conectar a un sistema de tipo venoclisis, porque tenemos la uretra, ustedes saben. La uretra es un órgano colapsado, es un órgano tubo, un órgano tubular, pero es un órgano tubular colapsado, igual es el uréter, ¿ok? Entonces, para que ese órgano tubular colapsado nos permita pasar sin generar ningún tipo de complicación y poder visualizar bien, tengo que llenarlo con algo, y con lo que lo lleno es con cloruro de sodio, ¿ok? Por eso que siempre en urología van a ver que estamos conectados al agua, al cloruro. Y esta es una cistoscopia. ¿Cuáles son las partes de la uretra? ¿Alguien conocen a alguien? Ian Sánchez. ¿A quién? Ian Sánchez. El último. Ay, perdón. Sí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes de la uretra? De afuera hacia adentro o de distal hacia proximal. Ya. Meato petral, que no es parte de la uretra, no se le considera, pero uretra peniana, para que recuerden, la parte del meato, uretra peniana. ¿Qué más? Vulvar, membranosa y prostática, ¿no? Ese es el caso del varón. Y si estoy hablando de mujer, no la dividimos más que en uretra anterior y uretra posterior. En realidad también la uretra del varón se puede dividir en uretra anterior y uretra posterior. ¿Quiénes forman la uretra anterior? ¿Perdón? Esa es la uretra posterior. Entonces la uretra anterior, peniana y vulvar. ¿Y por qué se la denomina vulvar? Ok. Esta es la uretra, la van a ver, la uretra peniana, ¿ok? Todo el recorrido que vamos a ver recto es la uretra peniana. En este lugar, esto es lo que se denomina uretra vulvar. Fácil. ¿Por qué vulvar? Porque es una dilatación. ¿Qué cosa es parecido al bulbo en alimentos? La cebollita china. ¿Recuerdan? ¿Han visto cómo en la parte distal, la parte blanquita se dilata? Ese es un bulbo, ¿ok? En el cuerpo, bulbo raquídeo, ¿sí? Igual es una dilatación. Entonces la uretra vulvar es una dilatación. ¿Qué viene después de la uretra vulvar? La uretra membranosa. Ok, esta es la uretra membranosa, conocido también como el esfínter, ¿ok? Entonces, esta es la uretra membranosa. Ya está haciendo el recorrido de la uretra, estamos llegando a la uretra vulvar, y esta es la uretra membranosa, ¿ok? Ahí está el esfínter. ¿Ven cómo se cierra? Es continente este esfínter. Y en esta parte voy a llegar a lo que se denomina el verum montanum. El verum montanum es para nosotros un reparo anatómico en el cual nos dicen que de aquí para allá es la uretra prostática y de aquí para acá es la uretra membranosa. No es tanto exactamente así, ¿no? Pero más o menos es un reparo anatómico quirúrgico para nosotros. Al costado del verum montanum vamos a encontrar los conductos eyaculadores. ¿Quiénes desembocan en los conductos eyaculadores? Lo que proviene de las vesículas seminales, ¿ok? Entonces ahí van a cortar los conductos eyaculadores. Entonces, para que entiendan, cuando yo tomo tansulosina, me estoy adelantando lo que me toca y a lo que van a ver más adelante. Cuando yo tomo tansulosina es un alfa bloqueador. ¿Qué es un alfa bloqueador? Va a actuar a nivel del músculo liso. Entonces, después de esto viene un esfínter, como una especie de pseudoesfínter que es el cuello de la vejiga. Cuando el varón eyacula, el cuello de la vejiga se cierra y por lo tanto hay una eyaculación anterógrada. Cuando yo tomo tansulosina, el cuello de la vejiga está abierto. Por lo tanto, no en todos los pacientes pasa, pero pasa en un buen grupo de pacientes, hay una eyaculación. Como el cuello de la vejiga está abierto, este semen, digamos, la eyaculación, el contenido de eyaculación,
se va hacia la zona más cercana, y eso es hacia la vejiga. Se denomina eyaculación retrógrada. Ok, dejo de tomar la translucina y pasa. Principal efecto adverso de la translucina: eyaculación retrógrada. Se los comenté. Ok, entonces voy avanzando, veo la uretra prostática, se dan cuenta, esto es los lóbulos prostáticos. Entonces, no es que esto sea exactamente la próstata, es la uretra. En realidad, la próstata protruye sobre la uretra, ¿ok? La presiona a la uretra. Por eso es que condiciona un patrón obstructivo. Entonces, si yo me doy cuenta, veo el lóbulo izquierdo del paciente, de la próstata, y el lóbulo derecho. Y veo acá que sobresale algo. Eso es el lóbulo medio. Normalmente las próstatas son bilobulares, pero pueden tener un crecimiento trilobular. ¿Entiendes? Entonces, ese trilóbulo es el lóbulo medio de la próstata. ¿Es algo malo? No, es un crecimiento de la próstata, sino que el problema va a ser, que después lo vamos a ver más adelante, ese lóbulo medio responde muy poco a los tratamientos médicos urológicos. Generalmente terminan en cirugía más pronta que una bilobulada. ¿Okay? Entonces, ese es el patrón obstructivo que nos interesa. No estoy hablando de tamaño, no les he dicho que es un HBP4, ni un HBP3, ni un HBP grado 2, por favor, quítenselo de la cabeza. Y se lo digo como médico que van a ser médico general, quítenselo de la cabeza. No porque estoy en grado 3, todavía tienen que esperar hasta que llegue a grado 4 para resolver. No tiene nada que ver, porque no operamos por tamaño prostático, operamos por obstrucción, por eso hacemos citoscopía. Ok, entonces es un paciente 100% obstructivo, Vero Montano, ya lo vieron allí. ¿Ok? Se dan cuenta cómo se levanta, tiene que levantar el lóbulo, tiene que levantar el citoscopio para ir hacia arriba porque tiene tremenda pared, que es esto, el lóbulo medio. Llego a la vejiga, lo primero que debo buscar en la vejiga es los meatos ureterales. Están formando el trígono vesical. ¿Quiénes forman el trígono vesical? Los dos meatos ureterales y el cuello de la vejiga, ¿ok? Ese es mi trígono vesical. ¿Por qué es importantísimo? Porque hay patologías que se pueden asentar ahí que se llaman trigonitis, ¿ok? Que generalmente está asociado en las mujeres, las famosas trigonitis. Y porque también para nosotros son reparos anatómicos que nos permiten trabajar cuando operamos, sobre todo el paciente. Otra cosa que voy a comenzar a visualizar en mi citoscopía es... Esta es mi vejiga. ¿Cuál es el músculo de la vejiga? ¿Cómo se llama? Detrusor. Ok, el detrusor es como cualquier otro músculo, ¿ok? Entonces, la vejiga, que tiene una función de almacenamiento y tiene una función de vaciamiento, sobre todo en su almacenamiento se distiende. Cuando el paciente tiene lesión miccional y va al baño y le ordena la vejiga para que miccione, entonces la vejiga se va a contraer para poder realizar el proceso de vaciamiento vesical. Pero si yo tengo algo obstructivo como la próstata, al inicio va a haber una fase de compensación, es decir, el músculo se va a hipertrofiar, el detrusor se va a hipertrofiar para poder vencer esa obstrucción. Pero va a llegar un momento en que no. Pero esa hipertrofia, esa gran hipertrofia que puede ir agravándose conforme pasa el tiempo, yo la voy a comenzar a ver en la citoscopía. ¿Y cómo lo puedo ver? Porque, ¿es esto? Ya está, ya lo vieron. Un cálculo en la vejiga. ¿Ok? Pero ¿cómo puedo ver yo otro cálculo en la vejiga? Entonces, eso es tumor vesical. ¿Ok? Está aprendiendo mucho de... Ok, pero creo que la urología se ve todo con imágenes. Tengo que editar mis videos, aunque tengo 100.000, pero quiero que vean la pregunta. No puedo ver acá el meato, porque tiene cuello elevado. Acá se logra ver el meato. Allí. Bueno. Y otra, cuando yo veo esa vejiga de lucha que se produce en un paciente que es prostático o con patrón obstructivo, voy a notar acá unos cordones que cuando vean citoscopías en sus tópicos o en sus hospitales van a notar unos cordones, que eso es signo de una vejiga de lucha o de un cuadro obstructivo en el paciente, que es lo que nos interesa saber en este tipo de pacientes. Ok. Cáncer de vejiga, importantísimo para que lo vean también. Yo no le voy a dictar, pero es una parte de la parte anatómica. Ven, un cáncer de vejiga con procesos de calcificación en su parte superior. Igual otras lesiones en cáncer de vejiga. Pueden ser múltiples lesiones
A nivel vesical, múltiples, acá es importantísimo la profundidad, pero no me voy a explayar mucho en caso de tejido. Colocaciones hondas lo van a ver en sus respectivos hospitales. ¿Inicia la clase? Bien han pirateado. No, el doctor la compartió. ¿Qué doctor? El doctor. Ah, Trujillo, creo que hace, ¿no? ¿Traumatismos? No. Trujillo Mayari, creo. Mañana. Ok, bien. Entonces vamos a ingresar a la otra parte de la urología. Que ya saben, es una parte de la medicina, tracto urinario de ambos sexos, tracto genital, sobre todo en la parte del varón, porque el tracto genital se dedica a la mujer. Entonces, vamos a ver un poco lo que es la anatomía rápidamente de lo que nos interesa. No es todo lo que ustedes tienen que saber cosas prácticas que les ayuden a definir y a tomar decisiones sobre el paciente. El riñón, no me voy a explayar mucho, porque ustedes tienen todo un segmento de nefrología que va a trabajar. Dos, puede haber tres, pero generalmente todos nacemos con dos, pueden nacer con uno, son dos renos, ¿ok? Pero generalmente todos somos birrenos. El aspecto rojizo de